Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Qué bueno que nos acompañas. Tenemos otro entrenamiento el día de hoy, una cápsula nueva. Vamos a estar hablando de Kubernetes, vamos a hablar un poquito de contenedores y vamos a hablar acerca de un servicio muy importante que tenemos en Google Cloud que se llama GKE. Entonces, vamos a comenzar, vez. Rápidamente, déjenme presentar en pantalla. Bueno, nuestra primera parte de este video vamos a hablar un poquito de dónde surge la necesidad de contenedores, de qué los contenedores, qué consisten y cómo es que toma fuerza toda esta tecnología cuando en el mercado se posicionó en la primera parte de este siglo todo lo que es la virtualización de cómputo, las máquinas virtuales y todo eso, que ya digo, ya tenía mucho tiempo en el mercado, ya más de 30 años casi de que existen estos conceptos, pero finales de los 90, principios de 2000 empezó a tomar un posicionamiento muy fuerte del mercado. Y bueno, ¿qué son los contenedores? ¿Cómo trabajan estos contenedores? Y vamos a descubrir que simplemente los contenedores son un conjunto de servicios y vamos a tocar ese punto, vamos a dar un poquito de preámbulo. Recordemos, y para muchos de los que estuvimos en nuestro ejercicio alguna vez construyendo equipos de cómputo, instalando, dando mantenimiento a equipos de cómputo, pues la tarea típica era, una vez que tienes la computadora y está el sistema operativo instalado, y que ya tienes aplicaciones instaladas y dependencias de software, pues lo que hacíamos era instalar el software, mandarle mantenimiento, cuidarlo, actualizarlo, aplicar los antivirus, etcétera, etcétera. Y a final del día todo eso se ejecuta en un equipo físico. Y nosotros recordamos un poquito a través del tiempo, pues el espacio físico de esa computadora ocupa un volumen físico en el cual tenemos la caja, el monitor, el teclado, el mouse, tenemos energía, corriente eléctrica, tenemos sistema de enfriamiento, ya cuando toma fuerza a principios de los 90 el concepto de las redes, en ese entonces con Nobel, pues empezamos a tener esa conectividad, ya no necesitamos estar viajando con el USB, ahora es el USB lo que intercambiamos, o la nube, antes era pues, el disco flexible, el microdisco para intercambiar información. Entonces, la idea es que nosotros hacíamos este concepto. Conforme fue entrando estas tecnologías, vino la virtualización. Cuando hablamos de virtualización, empezamos a utilizar software que nos permitía hacer una simulación, o la palabra una virtualización de esos equipos de cómputo. Esa virtualización de esos equipos de cómputo. Esos equipos de cómputo, en lugar de tener que ir a visitar un escritorio para darle mantenimiento, la idea fue ahora yo centralizo esa aplicación, ese sistema operativo, para entregarlo a un equipo más delgado, a un equipo más controlado. Yo creo que ustedes han hablado de los famosos clientes delgados, los thin clients, o las estaciones de trabajo que ahora ya tenemos unos equipos muy pequeños que podemos conectar con conectividad básica y están listos para trabajar usando virtualización o usando cómputo en la nube. Entonces, la idea de la virtualización simplemente es, en lugar de tener 50 máquinas en las cuales teníamos que ir, nuestros agentes tenían que instalar esos sistemas operativos, mantenimiento de la aplicación, etcétera, pues yo centralizo la distribución de una imagen maestra con este proceso de virtualización, construyo un modelo maestro de esa imagen y simplemente usando la red, usando almacenamiento, usando por de cómputo centralizando, hago la entrega de todos estos servicios, lo cual me permite a mí ser, y en su momento fue muy eficiente, un mercado muy eficiente, un proceso en el cual lo que yo tenía simplemente era de tener un servidor dedicado en el cual, o una máquina virtual, donde teníamos, bueno, el servidor dedicado, típicamente tenemos su código, las dependencias, el que es el sistema operativo, el hardware, todo eso. Y esto simplemente lo que hicimos fue virtualizarlo, o sea, crear una imagen, un archivo, vamos a ponerle aquí la extensión famosa, BDMDK, y ese archivo simplemente contiene una copia fiel de lo que es ese servicio, o ese servidor, o esa máquina virtual. Con la característica que en la parte de abajo, este archivo corre sobre un servicio llamado hipervisor. El hipervisor es el que se encarga de hacer la representación y la interpretación de ese archivo virtual para hacer la ejecución de esa máquina virtual. Entonces,
La ventaja de la virtualización es que te permite trabajar rápidamente, en menor tiempo, implementar soluciones rápidamente, menos recursos son desperdiciados, porque es cierto. Acá cuando hablamos de un servidor dedicado, pues solamente un 60-70% del procesamiento de ese servidor estaba siendo utilizado, cuando había mucha demanda, pero en momentos de ocio, pues obviamente esto bajaba un 30 o a lo mejor un 20%, entonces tenías poder de cómputo que no se estaba aprovechando y eso resta plata. Es un territorio de inversión no está siendo óptimo para este caso. Igual cuando tú inviertes en un equipo, pues la idea es que lo utilizas lo máximo posible y hagas la explotación completa de esos recursos para que valga la pena lo que invertiste con todo esto. ¿Vale? Entonces, tienes esta ventaja y adicionalmente una característica importante es que tú tienes la portabilidad. La portabilidad significa que yo puedo tomar mi imagen, llevarla de una ubicación a otra ubicación y entregar rápidamente. El detalle o los retos a los cuales nos enfrentamos son los siguientes. No es tan fácil estar moviendo la máquina virtual de un sistema de hipervisión hacia otro. Por ejemplo, hablamos Microsoft y VMware, o VMware y Citrix, etcétera, etcétera. Tiene sus retos, no es algo tan transparente. Y muchas veces, conforme va utilizándose esa máquina virtual, pasa lo que sucede con una máquina tradicional, una máquina física. Conforme van agregándose servicios, actualizaciones, parches, modificaciones, archivos temporales, pues resulta que tu máquina virtual, cuando al principio la construiste con, no sé, vamos a pensar, con 40 gigas de almacenamiento, pues de repente a los 6 meses, pues esta pequeña máquina ya había crecido a 200 gigabytes. Entonces empiezas a tener costos a nivel de consumo, espacio y costos en tiempo. Pues resulta que la imagen de esa máquina virtual pues ya no cargaba tan rápidamente, ya no fueron los 30 segundos, ahora está tomando 2 o 3 minutos. Y eso multiplicado por la cantidad de usuarios que están conectados ahí directamente, ya se imaginarán que eso se empieza a volver un poquito una pesadilla. Entonces, esos son los empezamos a encontrar este tipo de retos, que sí, la virtualización ha sido una herramienta muy poderosa y de hecho, tú vas a un proveedor de nube y tenemos virtualización. Estamos usando conceptos de virtualización. Nada más que recordemos cuando vamos en cómputo de la nube, pues es la ventaja que tiene el proveedor es que sus costos son bastante bajos al tener este tipo de tecnologías. Y saben cómo aprovechar usando mecanismos específicos la redistribución de esos recursos para que siempre estén utilizados y no tengan tiempos muertos, ¿no? Entonces, otro punto importante también que es un reto crítico es, bueno, resulta que yo instalo mi máquina virtual, perfecto, instalo mi máquina virtual y pues instalar las aplicaciones. Pero de repente llegaba a suceder que una aplicación empezaba a generar conflictos a otra aplicación. Entonces, porque resulta que la aplicación, la uno no era compatible con la 2 o las dependencias, las librerías causaban problemas. Entonces, a esto se le conoce mucho como el famoso DLL Geo o el infierno de las DLLs, porque resulta que cuando actualizábamos una DLL que era dependiente para otra aplicación, la primera aplicación ya fallaba, empezaba a tener problemas. O actualizábamos y la segunda aplicación empezaba a tener problemas. Entonces, la dependencia a nivel de software se vuelve crítica. Y muchas veces lo que se hacía era, bueno, pues entonces vamos a dedicar una sola máquina virtual, una imagen, y luego corre la aplicación número uno y por separado otra máquina virtual con la aplicación dos. Entonces, obviamente ustedes aquí le van a decir, "Oh, pues estamos gastando de más". Y créanmelo, lo viví yo con un cliente hace muchos años atrás, en la cual teníamos este tipo de problemas, porque resulta que era un desarrollo en casa o era una aplicación que tenía ciertas dependencias que afectaban a otras, entonces se vuelve una pesadilla porque empiezas a tener múltiples imágenes que ocupan espacio, almacenamiento en un arreglo de discos, en un SAN, en un NAS, lo que ustedes gusten, y hay que darle versionamiento a las imágenes. Hay mecanismos que te ayudan a controlar todo esto, pero de todas maneras, el hecho de acceder, de acceder, de acceder, y muchos equipos que están accediendo o servidores que están accediendo múltiples veces a esos servicios, pues hay
hay un cuello de botella y el tiempo de la respuesta se va decrementando. Perfecto, entonces, ¿qué es lo que mencionábamos? Empezábamos a tener estas máquinas virtuales, separadas máquinas eh, virtuales para este caso, pero algo que se buscó cuando surgen los contenedores, estamos hablando hace ya un poquito más de 10 años, 2015, 2014, 2015, cuando una empresa llamada Docker empieza a construir, a utilizar tecnologías que ya existían, porque realmente no es tan reciente. El uso de contenedores no es algo tan reciente, tiene mucho tiempo atrás. Lo que lleva de vida a Linux, ya cuando se te das una idea de dónde viene todo eso. Entonces, en lugar de tener una sola máquina virtual en la cual yo tengo todo un archivo que puede ir creciendo a través del tiempo y va a ocupar y se vuelve más lento, pues lo que hacemos ahora, o cuando Docker empieza a tener este éxito, pues ellos dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tener una máquina virtual y en esa máquina virtual vamos a utilizar todas las ventajas del sistema operativo y el previsor que tenga. Metemos un sistema operativo y sobre el sistema operativo tenemos una capa que es el tiempo de ejecución, el runtime del contenedor. Y este código es el responsable de interpretar pedazos, pedazos pequeños de imágenes. En lugar de tener esa imagen de 40 gigas y que va a crecer a través del tiempo, pues empezó a utilizar imágenes pequeñas que ocupan 50, 100, 300 megas, porque resulta que contienen una serie de definiciones para ejecutar o representar esa aplicación. Ese es el contenedor. En lugar de tener todo complementado en un solo archivo grandote, lo que hacemos es particionar. Se particiona y en la capa correspondiente a la aplicación es lo que se comprime directamente. Entonces tienes archivos más pequeños digitales que puedes compilar de una mejor manera, que puedes distribuir más rápidamente, la portabilidad es mucho más eficiente y una cosa también que a lo mejor tú alguna vez oíste, pues esto está basado mucho en las características de las máquinas virtuales de Java. Cuando hablamos de Java o de Java, recordemos que cuando Sun Microsystem empieza a crear el concepto de Java, la idea es que tú desarrolles una sola vez y que lo puedas distribuir en N cantidad de plataformas sin importar la plataforma. ¿Por qué? Porque cada plataforma, cada hardware, tenía un intérprete de la máquina virtual, tenía una máquina virtual de Java, y el código que se paqueta es el famoso jar o el famoso WAR, etcétera, etcétera, que eran simplemente los archivos muy pequeños con el código precompilado para que pudiera ser ejecutado. Entonces, en ese mismo concepto, en esa misma idea, los contenedores se implementan. Entonces, con ese mismo principio te da la agilidad, te da la portabilidad y rápidamente distribuyes el software, ¿vale? Y la idea es que el contenedor simplemente está utilizando es un código que se distribuye que a la hora que se va a ejecutar con el runtime lo que hace es tener espacios, aplicaciones aisladas. Entonces yo puedo tener aquí 5 contenedores trabajando y si este contenedor, el primero, se daña o se muere, no me afecta a los demás, que es el problema que tenemos con las máquinas virtuales. Cuando hablábamos aquí del infierno de las DLLs, ese es el detalle. Entonces, los contenedores son procesos que están aislados, corren su propio espacio de memoria, son independientes, no nos afectan. Otra característica, a diferencia de una máquina virtual, en la cual, como ya platicaba, ustedes que crear una imagen que ocupa mucho espacio y tarda tiempo, al usar contenedores son rápidos de ejecutar. Rápidamente se pueden prender y rápidamente se pueden apagar. Esa es otra ventaja que tú tienes con este tipo de tecnología. Y adicionalmente, estos contenedores, estos procesos, al correr con una plataforma, con el famoso runtime del contenedor, pues quien coordina el acceso a los recursos es esta plataforma. El runtime se encarga de asignar los recursos necesarios de procesamiento, de tiempo de ejecución, de acceso a disco, acceso a tarjeta de red, etcétera, etcétera. Todo eso lo puedes controlar, ¿vale? Esa es la ventaja que tú tienes y, como ya platicábamos, un punto importante es de que ahora nuestros desarrolladores pueden trabajar rápidamente creando contenedores y eso ha sido ya desde hace ya algunos años. Por eso surgen las prácticas famosas del DevOps y todo esto.
en el cual pues tú tienes una imagen maestra, centralizas tu código en un sistema de versionamiento como por ejemplo Git, GitHub, etcétera, y tienes a varios desarrolladores trabajando en diferentes elementos y con un proceso de creación haces el proceso de la entrega del contenido. Entonces, esa práctica de DevOps surge como parte de esta estrategia. Perfecto. Y bueno, ¿por qué los contenidos son atractivos para los desarrolladores? Por estas características. Te enfocas al desarrollo del código, es fácil de implementarlos, es sencillo de gestionarlos, el código va a ejecutarse, una vez que se ejecuta, es una imagen, entonces lo ejecutas una sola vez o lo ejecutas 1000 veces, 1 millón de veces, va a ser el mismo código sin ningún problema. Y nuevamente, como ya platicamos, esto te permite facilitar rápidamente una arquitectura o un patrón de diseño basado en microservicios, los cuales tienes componentes. Ahora, esto no es la panacea. Recordemos que existen ciertos retos a la hora de hablar de contenedores, porque si empezamos a construir, aquí tú estás modularizando tus aplicaciones. Entonces, tú tienes que ir considerando aspectos importantes como recursos de cómputo, recursos tanto en memoria, procesador, red. La parte de red es importantísima y es crítica. Y ya es parte de lo que hablaremos con Kubernetes. Y bueno, esa sería nuestra primera parte, la introducción a, a nuestros contenedores. Perfecto. Bueno, gracias por acompañarnos nuevamente. En la siguiente parte, lo que quería complementar con lo que hemos platicado son las imágenes de los contenedores. Ya platicamos un poquito cómo trabajan los contenedores. Ahora vamos a ver internamente en qué consiste el contenedor. Entonces, ya les platiqué yo que es una imagen digital, quizás el tamaño es pequeño, 200, 300 mega, mucho más eficiente que tener una máquina virtual grandota, en la cual yo simplemente en la imagen tú tienes la definición de la aplicación que va a estar instalándose y las dependencias de esa aplicación, todas las librerías, elementos complementarios a esa aplicación, y esto se empaqueta y lo distribuye. Entonces, esta es una ventaja muy poderosa para los desarrolladores. Los desarrolladores utilizan este tipo de tecnologías para ser mucho más rápido a la hora de estar desarrollando o creando sus aplicaciones. Y bueno, obviamente Docker es digamos que el abuelo, el software que se encargó y la tecnología que se encargó de crear todo este tipo de conceptos. Entonces, Docker es una tecnología open source, la puedes utilizar perfectamente para crear y ejecutar tus aplicaciones dentro de un contenedor, pero hay un detalle: Docker se confió cuando crearon toda esta solución, no tenían una solución que les permitiera organizar u orquestar las aplicaciones a escala. Entonces, cuando crecen, necesitabas de utilizar productos adicionales o elementos adicionales para poder controlar y gestionar esa escalabilidad, porque sí, empezamos a tener objetos pequeñitos, pero imagínate, son miles de contenedores, tienes que controlarlos, tienes que gestionarlos, tienes que encontrar mecanismos necesarios para que puedan intercomunicarse. ¿Qué pasa si si un contenedor tiene algún detalle y está fallando? ¿Cómo lo escalas? ¿Cómo lo controlas? ¿Cómo mitigas esos errores que pudiéramos tener? ¿No? Entonces son puntos importantes que debemos considerar. Cuando estamos hablando de los contenedores, hay ciertas tecnologías. Yo les he platicado ahorita que no es algo tan nuevo. Esto viene desde el origen propio de un sistema operativo de Linux. Entonces, un contenedor actualmente está basado en 4 tecnologías tradicionales de Linux. La primera de ello, los procesos de Linux. Una característica del sistema operativo de Linux es que cuando tú tienes un proceso trabajando y genera un conflicto, tiene un problema, son procesos aislados que no te van a afectar, no te van a comprometer toda la estabilidad del sistema operativo. Es menos el riesgo comparado con, y vamos a decirlo, Microsoft. Sucede, es mucho más poderoso en este sentido. Igual trabajado, etcétera, pero sigue siendo el amo y maestro. Otra tecnología importante son los espacios de nombres en Linux, que simplemente consiste en la capacidad para poder acceder a los recursos y que puedan identificarse esos procesos y que puedan correr en ciertos espacios de aislamiento. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que en Kubernetes yo puedo crear un espacio de nombres que diga testing y ahí solamente van a correr contenedores que tengan una etiqueta que dice testing.
y lo que sucede ahí no va a afectar a quizás los espacios de memoria que diga preproducción o producción. Entonces, tengo esa versatilidad. Los C-groups los grupos de control es simplemente otra tecnología dentro de Linux que me permite controlar, como es su nombre, los recursos a los que pueden acceder. La memoria, el procesador, si necesitan acceder a un servicio distribuido de almacenamiento, bueno, ahí es donde toman sentido. Y obviamente los General File Systems, que simplemente son herramientas que te permiten empaquetar el contenido y dejarlo preparado como una imagen digital. Esa es la tecnología directamente. Y un ejemplo típico de un contenedor es esta. Aquí hay palabras muy importantes que debemos familiarizarnos. La primera de ellas es el Dockerfile. Este archivito Dockerfile, el nombre de texto así aparece en tu directorio. Dockerfile es un archivo que define la estructura de un contenedor. Y si vamos viendo aquí un poquito lo que es la imagen, nos aparece, dice, desde el sistema Ubuntu versión 10.04, vas a copiar en el folder, un folder llamado app, vas a copiar una fuente, vas a ejecutar una creación de la aplicación y después vas a ejecutar la aplicación. Estos son simplemente 4 instrucciones que estamos ejecutando para correr el contenedor. Entonces, en el archivo de Dockerfile, tú defines esa referencia y lo que va a hacer Docker es construir la imagen y va a agregar capas para cada uno de los elementos. Esto te permite tener esa flexibilidad y el tamaño de tu imagen pequeña, y así como cada una de estas capas son capas de lectura porque no cambian. Tú necesitas, una ventaja que tú tienes es que puedes tener una imagen maestra de solo lectura y te permite levantar rápidamente. Entonces no tiene que volver a cargar una nueva versión, sino una sola imagen de lectura. Dice, ok, necesito 100 contenedores, ¡pum!, lo levanta inmediatamente. Y adicionalmente hay una capa de lectura y escritura para las cuestiones temporales, porque cada contenedor, recordemos, pueden tener elementos importantes para intercambiar datos o para esos datos de la sesión que están atendiendo para los usuarios. Perfecto. Entonces, eso es lo que hace el Dockerfile. Aquí me habla acerca de los 4 comandos y cosas importantes. Bueno, hay ciertos controles que debemos hacer, hay ciertas prácticas en cuestión de la creación del contenedor. Como es un contenedor, es una imagen maestra, pues no tú modificas tu imagen maestra, no la versión que está corriendo en tiempo real. Entonces, son cosas muy importantes. Las cuestiones de permisos, importante saber esto, la intercomunicación con los servicios en las capas inferiores, todo eso es importantísimo, ¿vale? Perfecto. Ahora, ¿cómo puedo crear contenedores? Pues tenemos diferentes tecnologías. La primera de ellas, obviamente, es Docker, pero ya cuando hablamos de Google, obviamente hay un producto que se llama Cloudbuild. Con Cloudbuild podemos hacer la creación de esos contenedores y necesitamos, una vez que hemos creado esos contenedores, podemos utilizar un servicio llamado Artifact Registry. Y el servicio de este servicio de Artifact Registry me permite gestionar y centralizar la entrega de todos estos contenedores y me permite adicionalmente tener permisos, herramientas de colaboración, dar seguimiento, seguimiento, etcétera, etcétera, a todo lo que yo estoy construyendo. No solamente imágenes de Docker, sino de otros productos más. Esa es la ventaja que tenemos con todo esto. Eso se llama Cloudbuild, como un producto que te permite ayudar a hacer la creación. De hecho, en nuestros entrenamientos usamos mucho Cloudbuild para todo esto, porque nos permite hacer integración con fuentes de código, GitHub, Bitbucket, etcétera, pasos, repositorios, etcétera. Y hay un proceso para hacer esa creación de nuestros bienes, con nuestra máquina. Perfecto, con eso cierro esta primera parte. Ok, bienvenidos nuevamente, gracias. Déjenme ahora hablar de la siguiente parte de nuestro video. Vamos a hablar de Kubernetes. Bueno, Kubernetes, ¿qué es Kubernetes? Mencionábamos que Kubernetes es una solución, es una plataforma de código abierto que nos permite gestionar, ese es el primer punto, cargas de trabajo containerizadas y servicios para obtener esta orquestación, este servicio de orquesta de todos los servicios que no teníamos con Docker y que dependíamos de productos adicionales como Swarm, como Rancher, etcétera, etcétera. Dice la nota, bueno, que me permite orquestar fácilmente muchos contenedores en muchas fuentes, en muchos hosts. El host es la máquina donde está corriendo la plataforma de gestión
utiliza un conjunto de APIs, igual como es código, es aplicación, necesitamos tener una interfaz para poder todo esto. Y el punto importante es que se construye un objeto llamado cluster. Y ahorita tocaremos la parte de cluster porque es lo más divertido que tenemos y es lo primero que tú debes dominar. Si tú conoces la arquitectura de un cluster de Kubernetes, con eso tienes los fundamentos más importantes para después especializarte y las comunicaciones, cómo dar un soporte y un control perfecto de este nivel. Existen dentro de ese clúster, existen componentes que son importantes y otros componentes que son secundarios que te van a ayudar a poder hacer la interacción y la creación de esas aplicaciones. Entonces, yo mencionaba también que Kubernetes es una plataforma creada por Google, surge de un proyecto muy viejo llamado Borg, ese es el nombre original, era un gestor orquestador de contenedores. Entonces, usando la tecnología de Borg, se construye Kubernetes. Google implementa esta solución, la pone en el mercado de open source y lo deja abierto para que cualquier empresa que esté interesado utilice Kubernetes como una plataforma de orquestamiento de servicios. Y eso me recuerda que yo tenía por aquí, nada más acá está. Aquí está, perdón. Hay documentación, la documentación de Docker, la documentación de Kubernetes, entonces para que lo tengamos a la mano. Importante saber que existe todo esto y hay que leer mucho. Eso es algo que tú tienes que leer, no lo puedes evitar. ¿Quieres aprender containerización? ¿Quieres manejarlo? Es obligatorio que tomes Docker. Tenemos cursos relacionados con Docker, si estás interesado. Tenemos también cursos de entrenamiento enfocados a Kubernetes, porque Kubernetes ya es un ente por separado, no es solamente Google, sino es por separado, porque al final del día, como tú lo sabes, Kubernetes es una plataforma que puedo correr en cualquiera de los principales proveedores de la nube. Y tenemos obviamente la versión de Kubernetes que corre en Google, ya tenemos eso. Perfecto. Y dos puntos importantes. Esto me encanta, porque cuando hablamos de Kubernetes, nosotros podemos interactuar de dos maneras con Kubernetes. La primera de ellas es la versión romántica o la versión declarativa en la cual nosotros tenemos que declarar por medio de un archivito, así como vimos el archivito de Dockerfile. Bueno, Kubernetes también tiene un archivo de configuración en el cual nosotros vamos a declarar los objetos, las configuraciones y el comportamiento de esos objetos dentro del clúster. Nosotros creamos esa declaración y por medio de una utilería subimos esos recursos al clúster y entonces hay componentes dentro del clúster que se encargan de controlar y verificar esas configuraciones. Esa es la manera declarativa. No recuerdo si tenemos declarativa, sí, claro que sí. Pues yo tengo un archivito o ejecuto un comando y entonces el clúster, por medio de esos componentes, se encarga de verificar la lista de recursos, el menú de configuraciones y se asegura que tal como está descrito aquí, se ejecute y se cree el servicio. Esa es la primera forma de implementar y configurar nuestros servicios, de manera declarativa. Y la segunda manera, la imperativa, es cuando nosotros llegamos directamente, ya tenemos una configuración establecida y nosotros empezamos a tirarle comandos, empezamos a trabajar con los comandos. Usamos la famosísima utilería, el famoso archivo digital, utilería kubectl, control de Kubernetes. Hay una serie de procesos para prepararlo, eso lo podemos aprender en la clase. Pero la idea es que tú puedas controlar y tirar de comandos desde el día de comandos. Entonces, si a ti te encanta estar haciendo comandos directamente desde el CLI, pues esta es la parte de lo que tú vas a ejecutar mucho con Kubernetes. Así como lo puedes hacer declarativo, tú puedes interactuar y empezar a jugar y ver cuántos nodos hay, qué hay en los nodos, qué servicios están disponibles, etcétera, etcétera. Todo eso se puede trabajar o lo puedes automatizar. Acuérdense que tenemos herramientas como Terraform, Terragrant, Ansible, etcétera, etcétera, que te permiten hacer esas configuraciones. ¿Se acuerdan que hablábamos anteriormente de las aplicaciones de tipo stateless y stateful? Bueno, obviamente platicábamos aquella vez que Kubernetes soporta ambos tipos de aplicaciones, que guarden el estado o que no guarden el estado de la sesión. Tiene la capacidad de autoescalar, tiene un escalador vertical, o sea,
agrega más recursos, u horizontal, que tú puedes configurar. Tienes nivel de acceso a requisitos, a peticiones de recursos, o sea, tiene permisos, igual para lo que son los limitantes de los recursos. Hay roles, hay algo llamado RBAC, que es el control de acceso basado en rol. Es una plataforma extensible, pues si utilizas APIs, es obviamente que puedes conectarlo a soluciones. Por ejemplo, si esto yo lo quiero conectar a Google, o lo quiero conectar a Amazon, o lo quiero conectar a XY, o por productos de terceros, obviamente tienen la capacidad para todo eso. Y obviamente el punto importante es que es un servicio que es portable. Lo configuro de un lado, lo puedo llevármelo casi en un 100%, 90%, 95% hacia otra plataforma, y al ser open source. Ese es el evento que tenemos con contenedores. Y ya para cerrar, déjenme ir directamente a Kubernetes Engine. Así como nosotros tenemos Kubernetes, eso no es una limitante para mí. Yo puedo construir un clúster de Kubernetes. ¿Se acuerdan que hablábamos en la clase de infraestructura cuando hablábamos de la plataforma IaaS, hablábamos de PaaS, etcétera, etcétera? Bueno, recordemos que en Compute Engine, que es nuestra plataforma de IaaS, nosotros podemos construir manualmente nuestro clúster, pero nosotros somos responsables de toda la gestión, el mantenimiento, la operación, todo el ciclo de vida que tiene con el clúster. Y eso lo podemos hacer. Si tenemos gente experta que va a aventarse el reto de darle mantenimiento, gestionarlo, darle observabilidad, darle la observabilidad, el monitoreo a todos los servicios, pues podemos hacerlo. Pero si tú tienes ya una plataforma que te permita automatizar muchas de las labores tediosas o repetitivas, y podemos automatizar muchos de esos procesos, bueno, podemos utilizar Kubernetes Engine para hacer esta gestión. Entonces, Google Kubernetes Engine es un servicio de gestión automatizado de Kubernetes dentro de Google Cloud, que me permite desplegar esa implementación de Kubernetes, gestionar Kubernetes y poder escalar Kubernetes. Tiene sus características adicionales, elementos que forman, configuraciones que forman parte de la misma plataforma de Google. Así como tenemos los servicios básicos en Kubernetes, sus controles y todo esto, lo que estamos haciendo es agregar las características de los APIs de Google Cloud para mejorar todo esto. Y si me voy con Amazon, va a ser algo muy parecido. Tengo servicios de control enfocados directamente a Amazon, y utilizo Kubernetes, gestiono Kubernetes sobre Amazon y aprovecho las características y servicios adicionales que tenga Amazon para este caso, ¿no? Y bueno, rápidamente, ¿qué características tenemos en que GKE para cerrar el video? GKE es una plataforma gestionada completamente. Hay dos, yo les mencionaba cuando hablábamos el video de infraestructura, hay dos modos para correr o ejecutar tus clústeres de Kubernetes. La tradicional es el estándar, donde yo tengo control de todo y yo lo manejo, lo construyo y defino cómo se va a comportar. O puedo utilizar la opción de autopilot, que ese es el otro mecanismo en el cual yo tengo cierto control a ciertos elementos del clúster, y el resto, la implementación, la gestión, el monitoreo, lo hace Google directamente para ayudarme en este proceso. Entonces tenemos esta virtud con el sistema completamente gestionado. Cualquiera de las dos versiones, los sistemas operativos que yo puedo utilizar para construir el clúster de Kubernetes están optimizados para que escalen rápidamente. Como mencionaba, el autopilot te permite gestionar de manera automática la configuración de clúster, lo cual me quita muchos problemas a mí, muchos retos, pero tenemos que tener también el cuidado de saber qué son las tareas que se automatizan para cualquier evento que suceda en el futuro. También tenemos el auto-upgrade. Hay una función que nos permite a nosotros el actualizar automáticamente los nodos. Bueno, primero el nodo maestro y luego los demás elementos, para lo que tengamos la versión más estable de Kubernetes. Tiene características de autorreparación, significa que está verificando la salud de cada uno de los componentes del clúster, los nodos. Si por alguna razón alguno falla, pues simplemente se hace el proceso de vaciarlo, destruir ese nodo y construir un nodo nuevo automáticamente. Y los mecanismos necesarios para seguir trabajando.
escala por sí mismo el clúster. GKE tiene la capacidad en base a lo que tú hayas configurado o que lo dejes con su configuración estándar para que cree ese escalamiento. Se integra directamente con CloudBuild, con varias herramientas, obviamente con IAM, está integrado con la suite de operaciones, entonces, obviamente al tener esa integración, pues muchas de los APIs que tenemos en Google Cloud están disponibles para Kubernetes Engine. Y yo platicaba la otra vez cuando estamos revisando la infraestructura, a la hora que tú tienes un clúster, todos los componentes, los KPIs, las métricas, todos los SLIs se agregan automáticamente. Entonces no tienes que instalar un agente automático, dejas que automáticamente lo haga en este caso. Se integra perfectamente en nuestro ambiente de las VPCs y obviamente podemos tener estas análisis de introspectiva, esa información, como les decía ahorita, de esas métricas directamente con GKE, ¿vale? Y bueno, con esto estoy terminando lo que es la parte introductoria de GKE. Los invito a que tomen el entrenamiento. Tenemos un entrenamiento de un día en el cual hablamos, esta es parte del entrenamiento de ese día. Hablamos de la tecnología de Google, hablamos de la tecnología de contenedores, entramos a caso muy específico de GKE y en el último módulo empezamos a jugar con los comandos de GKE, de kubectl para que conozcan un poquito más a detalle. ¿Vale? Espero que les haya servido este video, que aprendan un poquito más al respecto y cualquier duda, por favor, búsquenos, encantados de ayudarles y orientarlos con este proceso. ¿Vale? Muchas gracias.